Yo me tuve que comprar una carreta y salir a juntar cartones. Eso fue sentirme realmente humillado. Nunca me faltó un plato de comida, pero era escasa la comida que uno puede conseguir cuando está en la calle. Pero una noche me pasó que no había juntado un peso en todo el día, no había tenido de dónde sacar alimentos ni nada, y así donde yo dormía en una plaza, enfrente había una parrilla. Y a las 3 de la mañana vienen, me despiertan y me dicen, vení porque preparé una parrillada para nosotros dos. Ese es Dios. Hola a todos, bienvenidos a Testimonios que dan vida. Hoy tenemos a una persona muy especial, se llama Claudio. Él tiene un testimonio, se podría decir, bastante fuerte. Así que bueno, le damos la bienvenida a Hola, Claudio. hola Marlene, ¿cómo estás? Acá estamos. Y bueno, venimos a dar nuestro testimonio, ¿no? Esperemos que sea inspirador para alguien. Así sea. Bueno, con este programa queremos que llegue a la gente, ¿no? Para que la gente se Exactamente. pueda identificar y que puedan tener esa fe que tenemos nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles. Así que bueno, quisiera que vos cuentes tu testimonio, porque sabemos que es fuerte, ¿por qué? Porque viviste en la calle, Me ¿no? tocó Entonces, vivir. me gustaría que vos cuentes cómo fue eh, esa vivencia que tuviste ahí. Y vivir en la calle no es nada fácil, sobre todo cuando uno viene de vivir económicamente holgado, digamos, ¿no? Entonces, no, uno cae en la calle, pero no sabía pedir. Yo jamás en la vida había pedido algo a alguien. Entonces, eso se me hizo un poco más difícil, digamos, ¿no? Eh, Claro, porque aparte venías de una situación buena, estabas en una situación que eras propietario, digamos, de una distribuidora grande, entonces de repente fue muy grande el cambio que tuviste. y sí, digamos que Dios, si bien yo no era cristiano, Dios siempre actuaba en mi vida y me mostraba cosas, ¿no? Porque siempre, digo, el factor suerte jugó de mi lado. Yo siempre tuve buenos trabajos, eh, pero había un problema en mí. Tal vez yo sabía administrar para los demás, pero no me sabía administrar para mí, ¿no? Claro. Y eso, ¿por qué llegué a todo eso? Producto de malas decisiones en la vida, ¿no? Uno, a veces por broncas, a veces por esos odios que nos guardamos y no los soltamos. El orgullo también. El orgullo, bueno, es palabra mayor, ¿no? Entonces, o el creerse que uno es todopoderoso, como la película, ¿viste? De Jim Carrey, que uno Claro. se cree que se come el Que, mundo. claro, y que todo lo puede. Y que todo lo puede, y lo puede por las de uno, ¿no? Sí. Entonces, ahí aparece la otra parte que te dice, no, hasta acá llegaste. Y yo creo que el sentimiento del orgullo es algo muy fuerte y muchas personas quizás caen, ¿no? En situaciones tan feas por no de repente entender una situación que vivió, ¿no? Con los padres, quizás con Bueno, con otra persona. yo te empiezo a contar, ¿no? O sea, yo a los 5 años perdí a mi papá. Entonces, al perder a mi papá, me convirtió en una persona un poquito rebelde, ¿no? Porque si bien mi mamá fue todo para mí, pero faltaba esa presencia de alguien que manejara las riendas de otra manera, ¿no? Claro. Dentro de la familia. Y mi mamá conmigo siempre fue una persona muy permisiva, como que es mi hijo y está todo bien. Claro, el rol del padre en una Mm, familia es ujú, importante, es como la figura paterna, creo que en cualquier criatura, ¿no? Inclusive en la composición de la familia es muy importante. sí, sí. Y bueno,
Entonces, yo lo que recuerdo de chico, ¿no? Para empezarte a redondear un poco de lo que vamos a hablar, yo salía a comprar con mi mamá y íbamos camino a un supermercado y en ese entonces a la gente que estaba en la calle no se le decía gente de situación de calle, lo llamábamos lincheras, ¿no? Mm. Yo me acuerdo que iba con mi mamá y siempre pasábamos y había un linchera ahí encima con su palito y su bolsita, o sea, Literal, como la palabra, era linchera, un sí. linchera de los buenos, ¿no? Y mi mamá siempre compraba algo, pero no se lo iba, se lo llevaba a ella, me lo daba a mí. Y me decía, andá y llévalo al señor. Entonces yo iba y le llevaba un alimento, día por medio, cuando íbamos al supermercado, siempre era llevarle algo a linchera. ¿Y qué pasó? Con el paso de los años, pasaron 44 años, yo me convertí en esa linchera. Yo después de todos esos años que pasaron, de vivir, de armar una familia, la familia no salió bien, la familia se disolvió, me fui para otros lados, encima yo pierdo un trabajo que tenía, que era un trabajo bueno también, en ese entonces, tuve que abrirme un nuevo camino, pero es como que me fui de mi lugar, me fui lleno de broncas, y encontré un nuevo camino, pero esas Claro. broncas, ese orgullo, lo que hablábamos recién, me Te llevó a esa llevaron situación. a una situación de vivir con bronca. Y si bien te vuelvo a repetir, Dios siempre estuvo en mi camino, ¿no? Porque Él siempre me daba una mano, eh, yo no podía ver eso. Yo a Dios Claro. lo conozco, a Jesús lo conozco en el año 94. Mi hija más grande entra con una fiebre eh, que los médicos no sabían de qué se producía, pero la criatura tenía fiebre todas las noches y eran fiebres altas, al borde de la convulsión. Y la madre de la que fue mi esposa un día dice, basta, hasta acá llegamos, dame una batita a la nena que la voy a llevar a una iglesia que hay acá un par de cuadras. La madre se va, lleva la batita, supuestamente el pastor de la iglesia ora en esa batita, vuelve la madre de la madre de mis hijos y nos dice, pónganle la batita a la nena, y dejen pasar 5 minutos y a los 5 minutos tomenle la fiebre. Le tomamos la fiebre de 39, 40 grados que tenía la nena, bajó a 37. Dejen pasar media hora, 45 minutos y vuelvan a tomar la fiebre. Volvemos a tomar 36 y medio. O sea, la fiebre de la nena había desaparecido. Ah, se cayó el micrófono. Bueno, la fiebre había desaparecido. Entonces, eh, esta persona nos dice, mañana van a la iglesia a darle las gracias al pastor que oró y la nena no tiene fiebre. Yo fui y yo me enloquecí, pero era una congregación chiquita de barrio donde no te enseñaban nada. Ibas, escuchabas la palabra te llegaba, porque a mí me llegó, bailabas esas alabanzas de antes, esos coritos de antes, pero no aprendías mucho. Lo que sí, me bauticé ahí y yo quería estar todo el día dentro de la iglesia, porque era algo que no se podía entender, ¿no? Los Claro. médicos no le podían encontrar la vuelta a por qué la fiebre se producía. La fiebre, sabemos todo que viene por algo que tu cuerpo está haciendo, Claro, está rechazando está y se está rechazando algo, ¿no? defendiendo. Y bueno, y no le encontraban nada. Entonces, para mí eso había sido un milagro. Claro. Y ahí es Y, donde empezó el tema de tu fe, porque ¿no? ahí es como que se despertó tu fe y vos empezaste a creer, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, yo, viste que en ese entonces los pastores salían a la noche en los canales de televisión. Y yo los escuchaba, me enganchaba a escuchar palabra sin saber nada, ¿no? Porque a mí me Claro, dabas una Biblia, la empezaba a leer y no entendía nada, ¿no? Pero el error que yo cometo es
alejarme de lo que había conocido, y cuando me suceden todas las cosas que me suceden, me quedo sin trabajo, la familia se disuelve, en vez de correr a lo que había conocido, me fui para el otro lado, Claro. ¿no? Y ahí, bueno. Y ahora, ¿cómo es vivir un día en la calle? Y es difícil, es difícil. Es difícil, yo traté por todos los medios, el tiempo que me tocó estar en la calle, de dentro de estar en la calle buscar lugar seguro, ¿no? Porque hay zonas que son bastante complicadas. Sí. Pero igual es como que dormís con un ojo entreabierto, ¿no? Primero que dormís incómodo, porque dormí en un tablón o dormí con un cartón. Donde podés. No es lo mismo que dormir en una cama, Claro. obviamente. ¿Y dónde quedás? ¿No? ¿Dónde quedás? Te toca un día de lluvia, te toca un día de frío. Es bastante complicado. Es bastante complicado y no se lo deseo a nadie. Sí, sí. Pero creo que también Dios actuó, ¿no? Porque siempre tuviste gente que te ayudó. Dentro del vivir mal, de estar en la calle, hubo personas que te ayudaron. Dentro de lo que me tocó pasar, que no culpo a nadie, me tocó pasar porque yo terminé ahí. Fue todo producto mío, decisiones malas mías, y yo terminé ahí. No lo vi que me iba a pasar eso, sinceramente, hasta que llegó y me tocó pasarlo. Y Dios te va poniendo esa gente que yo les digo que fueron mis ángeles, ¿no? Nombrarlos sería olvidarme alguno y Claro, pero de repente hubo un caso muy especial. Pero por ejemplo, una noche, hay un versículo que dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Yo siento que Dios, a pesar de mostrarme que había gente que me podía ayudar y todo, Dios necesitaba que yo me humillara. Yo había sido siempre una persona de tener el ego muy elevado, ¿no? Y Dios necesitaba humillarme. Yo creo que Él dijo, yo te voy a sacar de lo que vos estás, pero primero humillate, ¿no? Claro. Dios nos trata a todos de diferente manera, ¿no? A veces, muchas veces tenemos que tocar fondo, ¿no? Exactamente. Y de ahí nos vuelve a sacar. Pero bueno, pero cuando vos llegas al fondo, en el fondo el que te está esperando es Dios. Porque si Dios no estuviera en el fondo, de ahí no salís. Cuando vos ves la gente de la calle, después se termina volcando a los vicios, termina haciendo muchas cosas que tal vez eran gente normal, que le tocó llegar ahí. Pero el mismo ambiente te va llevando a eso. Pero la única manera de salir de ahí es que cuando vos llegaste al fondo, el que está en el fondo esperándote es Dios. Porque a mí me estaba esperando Él. Yo me tuve que comprar una carreta y salir a juntar cartones. Eso fue sentirme realmente humillado. Pero era lo que me daba el sustento, por lo menos para mantenerme y para alimentarme. Los días de lluvia, obviamente, en eso no podés hacer nada. Y un día me tocó tener mucha hambre. Ahora estoy gordito, ¿no? Lo pueden ver por la cámara, pero había adelgazado demasiado, estaba muy flaco. Nunca me faltó un plato de comida, pero era escasa la comida que uno puede conseguir cuando está en la calle, más cuando no sabes pedir. Pero una noche me pasó que no había juntado un peso en todo el día, no había tenido de dónde sacar alimentos ni nada, y así donde yo dormía en una plaza, enfrente había una parrilla. Y a las 3 de la mañana vienen, me despiertan y me dicen, vení porque preparé una parrillada para nosotros dos. Esa noche dije, qué inmenso que es Dios, ¿no? Porque yo me había dormido con hambre, no tenía nada, al otro día tampoco iba a tener nada para comer. Y comí una parrillada al mejor estilo de haberla pagado, con papa frita, con ensalada y con postre y con Coca-Cola. Ese es Dios. Dios hace todo perfecto, creo yo, ¿no? A pesar de que quizás
muchas veces la gente llega de una manera por ahí no tan dolorosa a los pies de Jesús. Pienso que el Espíritu Santo es el que nos toca, el que toca nuestros corazones, ¿no? Ujú. Para que podamos recibir a Bueno, Jesús. a mí me pasó que yo ya me estaba cansando de estar en la calle. Y lo peor que hay es la mente del ser humano, la mente del ser humano vuela. Sí, Y un día dije, la verdad que no sé si tengo las agallas, pero me cansé de esto, ¿no? Entonces entré a caminar, entré a caminar, entré a caminar y mi cabeza carburaba, carburaba, carburaba. ¿Y qué hace Dios? Paso por una iglesia y me mete dentro de una iglesia, ¿no? claro. Tenía un cartel ahí que decía Jesús, ¿no? No lo recuerdo bien, ya pasaron un par de años. Y estaba el pastor ahí y yo empiezo a llorar. Ese es el Espíritu Santo, ¿no? Que empezó a tocarme y empiezo a llorar, empiezo a llorar, empiezo a llorar. No puedo parar de llorar. El pastor me ve y empieza a caminar hacia mí, pero yo había visto un ser humano, pero el que caminaba hacia mí era una túnica blanca todo en fuego. Eso era lo que se acercaba a mí. Se sentó a mi lado, me empezó a hablar, pero yo estuve mucho tiempo sin poder contar que realmente era lo que me pasaba, porque había entrado en un llanto que era imparable. No. A partir de ahí, es como que empecé a ir a la iglesia. Primero iba a la iglesia para no estar tanto en la calle, ¿no? Era como que la iglesia, ir a escuchar al pastor ese, era como para decir, Estoy en un lugar, estoy en un lugar, claro. ¿no? Y después empecé a aprender y empecé a aprender a pedir. Pues yo me acuerdo que yo iba y pedía, no por mí que era el que estaba en la calle y el que estaba pasando hambre, yo pedía para los demás, que los demás estuvieran bien. Yo para mí solo pedía, quería recuperar un trabajo y ese trabajo me iba a volver a dar un techo. Eso era lo único que pedía para mí. Bueno, sucedió. Pude conseguir un trabajo, pude volver a un techo. Tal vez nunca logré vivir con las comodidades que viví en mi vida, pero al ir cada vez aprendiendo un poquitito más del reino, la paz que tengo hoy, Claro, es como que las cosas se fueron no, acomodando, se exacto. fueron acomodando. Pasa que tenemos que vivir un proceso, ¿no? A veces necesitamos ese proceso para poder ver todas las cosas que tenemos que cambiar, Uh -huh, ¿no? Entonces el Señor trabaja con nosotros de distintas maneras, pero con el mismo fin. Todos tenemos un propósito, sí. ¿no? Tenemos un propósito para Dios, todos nacemos con un propósito. Y bueno, quizás eso fue tu proceso, tu prueba, Bueno, ¿no? yo, por ejemplo, digo, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia pasó que la gente tuvo que quedarse adentro de sus casas. Y el que no tenía casa pasó a ser esencial. Yo pasé a ser un personal esencial en la pandemia. Y me acuerdo que me iba a trabajar y no iba nadie en los colectivos ni nada. Y en mi mente se me venía encima, pensar que fui un tipo de la calle y ahora soy una persona esencial. Te paraban los policías de tránsito y te pedían que mostraras tu teléfono de que realmente eras esencial. Tenías que tener esa credencial Claro, para poder circular en la calle. Eso qué me loco, llegó sí, mucho, ¿no? sí, sí, sí. Después vino una temporada en la que me tocó trabajar de noche y bueno, ahí conozco entonces la radio de la iglesia, la congregación donde asistimos nosotros, ¿no? A través de ahí empecé a escuchar, pero estaba la pandemia, no se podía asistir. Eh, pero un día me acuerdo que pusieron un número de teléfono y entonces me comuniqué al teléfono y a los 3 días me llamaron y empecé ¿cómo es? Por Zoom, a hacer células y cuando se reabrió el aforo de la iglesia, ahí empecé a Empezaste ir. a Y asistir. ahí empecé a asistir. ¿Y cómo te ayudó la iglesia? ¿Cómo cambió tu vida? Mi, ¿Qué?
cómo te transformó, ¿no? Porque de repente de una vida tan difícil en la calle, de repente verte ahora cómo estás, la situación que estás, yo creo que eso solamente lo puede hacer Jesús, ¿no? Lo puede hacer Dios. Eh, Mi vida se transformó, obviamente, ¿no? Eh, el hecho de... Yo creo que yo estuve a esto de perder la dignidad, pero lo que aprendí de chico hizo que yo no perdiera la dignidad. Si yo hubiese perdido la dignidad, yo no estaría hoy hablando con vos, ¿no? Yo pude recuperar mi... Jesús hizo que yo recuperara la totalidad de mi dignidad. Y también, como me contabas, ¿no? El tema del perdón. ¿Cómo pudiste perdonar? Perdonar. Porque el no perdonar, muchas veces las personas no lo entendemos, ¿no? No lo entendíamos. Es decir, uno perdona no al otro, sino que nos estamos perdonando, Es que o sea, para nosotros. yo me tenía que perdonar a mí mismo. La congregación hace encuentros, ¿no? Y yo fui a un primer encuentro. Yo en ese primer encuentro pude pedir perdón. Yo pude pedir perdón. O sea, yo solté el perdón. Claro. ¿No? Y para mí eso fue liberarme de muchas cosas, ¿no? Porque yo pasé 18 años de mi vida encapsulado en una bronca. No tenía que haber estado encapsulado en esa bronca. Claro. Eso fue lo que me hizo cometer errores, tomar malas decisiones y terminar como terminé. Porque yo no tenía... La importancia del perdón, ¿no? La importancia de no tener orgullo, de todas esas cosas, son esos sentimientos que nos lastiman a nosotros y terminamos también quizás lastimando a los demás, sí. ¿no? A tus hijos, a las personas que tenemos cerca. Sí, sí, ¿no? Sí. Por eso también vos tuviste que tratar con el perdón. Sí, sí, por eso fue una charla, cuando me ofrecieron dar esa charla en la célula para nosotros mismos, ¿no? Fue lo que me, o sea, lo vos que me apasionó. Te tocó mucho, claro, te tocó mucho el tema del perdón. Sí. Se ve que Dios quería tratar con vos eso. Porque para mí siempre fue muy difícil perdonar, ¿no? Fue muy difícil. Yo fui un ser muy materialista, yo fui un ser de mirar... tal vez porque no fue fácil tener algo, o tal vez porque cuesta tener algo, era como que lo quería cuidar. Y con el paso del tiempo descubrí que todo es de Dios, que Dios me lo presta, y si Dios decide sacármelo... Ahora ese tema de lo material también estuvo en el tema de la separación con tu esposa. Y porque teníamos una casa, ¿no? Y bueno, todo lo que estaba dentro de la casa. Y cuando nos separamos yo era el que me tenía que ir vacío, ¿no? Claro. Entonces uno dice, y ahora claro, tengo que agarrar un bolso y me tengo que ir vacío. Claro. Uno piensa de esa manera, sí. Y ese fue un error, claro. Otro de los tantos, ¿no? Sí. A ver. Porque claro, también se fueron como acumulando un montón de sentimientos, ¿no? Que después hace que uno se va haciendo como una caparazón, como algo, un problema, otro problema, después llega un momento que tenemos como algo duro en el corazón y no podemos llegar. No, bueno, esto es como la prédica que dio el pastor los otros días, ¿no? Estoy a la puerta y te estoy llamando, ¿no? Claro. La puerta del corazón. Y uno el corazón lo cierra del lado de adentro, o sea, el que tengo el poder de abrir ese picaporte soy yo. Y yo me negaba, de hecho, estoy solo, porque siempre cerré el corazón para decir no quiero ser lastimado, o esas cosas, ¿no? Bueno, pero también tenemos un proceso que Dios como que nos va sanando, ¿no? Que es un tiempo que Dios nos va sanando, pero bueno, ahora verte en esta situación, verte también, ¿no? Después de todo lo que pasaste. Que llegar, conocerlos a ustedes, enseñar, porque no es fácil, tampoco digamos que las cosas son fáciles. Yo creo que es más, cuando uno se vuelca al camino del Señor, más
broncas hay, ¿no? Pero de la mano de él las broncas quedan allá abajo, ¿no? Esa es la realidad. Y gracias a Dios puedo dar el testimonio de que fui restaurado totalmente, ¿no? Soy un pecador, obviamente, lo voy a hacer toda la vida, ¿no? Pues tenemos la descendencia esa, pero yo corro todos los días a la gracia, a pedir perdón y a decirle gracias a Dios, porque si no fuera... tenemos que saber que tenemos personas alrededor, ¿no? Que no somos los únicos, porque muchas veces pensamos que nosotros somos los únicos y nos miramos nosotros, y saber que tenemos que tomar buenas decisiones en la vida, que la vida también depende de las decisiones. De las decisiones que uno toma, Así ¿no? que bueno, yo por ejemplo, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Cuando este testimonio estaba armado anteriormente para darlo en otro lugar, ¿no? Y bueno, ahora se dio de venir a contártelo a vos y espero que inspire a alguien, ¿no? De que si hoy estabas por tomar una mala decisión, cambiala, no llegues a lo que me tocó pasar a mí, porque no es nada agradable. Si tenés la posibilidad de que alguien te hable de Jesús, Jesús te ama. Sí, no debe haber sido agradable porque imagínate que en la calle hay mucho peligro, ¿no? Mucho peligro. O sea, vos estabas continuamente en peligro. Sí. Y como vos decís, ¿no? Poder dormir a la noche, tener que estar guardando tus cosas y cuidándote. Pero algo que aprendí de la calle es que cuando vos ayudás a alguien de la calle, aunque vos estés en la calle, pero ahí se comparten cosas, ¿no? Porque no todo tampoco es tan malo, ellos te dicen Dios te bendiga. O sea que la mayoría de la gente que está en la calle conoce a Dios. Conoce a Dios. Conoce a Dios. El tema es que tomen las decisiones, ¿no? El tema es tomar la decisión. Así es. Así que bueno, yo te agradezco, Claudio, tu testimonio y quizás mucha gente se pueda identificar. Así que gracias por venir y bueno. No, de nada, Marlene. Estamos para esto, ¿no? Para servir a Dios y darle las gracias todos los días, ¿no? Por todo lo que hace el Señor. Aprendí a ser demasiado agradecido porque Él hizo mucho por mí. Si yo estoy sentado acá hoy con ustedes, es por la obra de Él. Bueno, Claudio, vamos a seguir con los testimonios. Y bueno, contentos de que nos hayas venido a contar lo que vos pasaste y que, como decimos, no le pueda servir a otras personas. Exactamente. Así que, bueno, muchas gracias.